se nos pide que utilicemos el siguiendo las probabilidades para responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de no B dado que no haya A ocurrido? La probabilidad condicional fórmula se muestra a continuación. El evento de probabilidad 2 dado el evento 1 ya ha ocurrido es igual a la probabilidad del evento 1, y del evento 2 divididos por la probabilidad del evento 1. Así que mirando la fórmula, observe cómo el evento 1 es el evento que ya ha ocurrido, que en nuestro caso no es A, y evento 2, en nuestro caso no es B. Aplicando la fórmula, el denominador es la probabilidad de no A. El numerador es el probabilidad de no A y no B. Y ahora vamos a completar el diagrama de Venn a partir de las probabilidades dadas. Comencemos con la probabilidad de A y B es igual a 0,25. Esta sería la superposición región del conjunto A y del conjunto B, que es esta región de aquí. A partir de aquí, la probabilidad de A es igual a 0,35. Observe cómo este 0,25 ya está en el conjunto A 0,35 menos o 0,25 es 0,1, que sería esta región aquí, la probabilidad de que solo A sea 0,1. Pero fíjate cómo la probabilidad de A es 0,1 más 0,25, que es 0,35. A continuación, la probabilidad de B es igual a 0,4. Pero fíjate cómo es esto 0,25 ya está en B 0,4 menos 0,25 es 0,15, lo que sería esta región aquí que representa la probabilidad de solo B, pero observe cómo la probabilidad de B es la suma de 0,25 y 0,15, que es 0,4. Y por último, vamos encuentra la probabilidad representada por la región conjunto exterior A y conjunto exterior B. Conocemos la suma de las probabilidades es igual a 1. Así que 1 menos la suma de 0,1, 0,25 y 0,15. Es igual a 1 menos 0,5, que es 0,5. Que de nuevo es la región fuera del conjunto A, y fuera del conjunto B en el diagrama de Venn. Vamos a etiquetarlo aquí. Y ahora vamos a usar el diagrama de Venn para determinar el probabilidades que necesitamos. Comencemos con el denominador, que es la probabilidad, no hacemos la región que no representa en el diagrama de Venn. Así que si este es el conjunto A, la región que representa la probabilidad de no A es esta región de aquí, sombreada en verde. Esta es la región que no está en conjunto A o conjunto exterior A, que de nuevo representa la probabilidad de no ser A. Podemos encontrar esta probabilidad de dos maneras. Podemos sumar 0,15 y 0,5. 0,15 más 0,5 es 0,65. O podríamos tomar 1 y restar la suma de 0,1 y 0,25, lo que nos da 1 menos 0,35, o 0,65. Y ahora vamos a encontrar el probabilidad en el numerador, que es la probabilidad de no A, y no de ir al diagrama de Venn. Resaltemos la región que no está en A ni en B. in A and not in B. Esa sería la región fuera del conjunto A y fuera del conjunto B, que es esta región aquí sombreado en naranja. Y ya hemos encontrado esta probabilidad antes. Era 1 menos la suma de 0,1, 0,25 y 0,15, etiquetadas aquí como 0,5. La probabilidad de no A y no B es 0,5. Expresemos esta probabilidad como fracción simplificada, decimal y porcentaje. Vamos primero para el decimales de la fracción multiplicando el numerador y denominador por 100. Esto nos da 50/65, lo que simplifica. El numerador y el denominador comparten un factor común de 5. Simplificando, tenemos 10/13. Expresemos también una probabilidad como decimal y un porcentaje. Voy a la calculadora. Si queremos comprobarlo en nuestra fracción simplificada podemos introducir 0,5 dividida por 0,65. Entrar.
En el extremo derecho, si hacemos clic en el botón Convertir a fracción aquí, podemos ver que 10/13 es la forma correcta para la fracción simplificada. Vuelva a hacer clic en el mismo botón. Y obtenemos el decimal. Para 4 decimales tenemos 0,7692, que en porcentaje es del 76,92%. Espero que esto te haya resultado útil.